Un abrazo y un saludo a todos. Mi nombre es Leonardo Cañas, soy estudiante de Ingeniería Química del noveno semestre en la Universidad del Zulia. El video que a continuación presentaré corresponde a la tercera y última etapa del proceso productivo del amoníaco, en la cual hablaremos de todas las industrias que generan dicha materia en el país y todas las etapas involucradas en el procesamiento industrial, al igual que las mejoras tecnológicas en auge en este siglo XXI. Producción de amoníaco en Venezuela. Actualmente, en torno a un 80% del amoníaco que se produce en todo el mundo se utiliza como fuente de nitrógeno para fabricar fertilizantes, mientras que el 20% restante se emplea en distintas aplicaciones industriales, como la producción de plásticos, fibras, explosivos, hidracina, aminas, amidas, nitrilos y otros compuestos orgánicos de nitrógeno, que sirven de productos intermedios en la fabricación de tintes y productos farmacéuticos. Entre los productos inorgánicos que se fabrican a partir del amoníaco destacan el ácido nítrico, la urea y el cianuro de sodio. El amoníaco también se utiliza en medidas de protección para el medio ambiente, por ejemplo para eliminar los óxidos nitrosos de los gases de combustión. El amoníaco líquido es un disolvente destacado y también se utiliza como refrigerante. Entre las principales empresas que generan amoníaco a nivel nacional se encuentra el complejo petroquímico Hugo Chávez, ubicado en las costas del estado Carabobo, en las cercanías de la población de Morón. Este complejo inició sus operaciones en 1956, con capacidad para producir 150.000 toneladas métricas anuales de fertilizante nitrogenado y fosfatados, la cual fue expandida a 600.000 toneladas métricas anuales durante el periodo de 1966 a 1969. En el plan de modernización que ejecutó Pequiven en este complejo, se estimó que para el año 2019 la producción se incrementaría a 4,15 millones de toneladas métricas anuales. Como parte de este plan, en 2014 inició operaciones fertilizantes nitrogenados, que comprenden las nuevas plantas de amoníaco y urea, con capacidad para generar 630 y 770 mil toneladas métricas anuales respectivamente, además de la unidad de servicios industriales 2, encargada de suministrar los servicios industriales necesarios para el proceso productivo. El complejo petroquímico Hugo Chávez orienta sus procesos hacia la meta de alcanzar el autoabastecimiento de los servicios industriales requeridos por sus instalaciones. En el complejo petroquímico Ana María Campos se encuentran dos plantas de amoníaco, cuyo principal objetivo es producir la materia prima necesaria para atender la demanda nacional de fertilizantes nitrogenados y al mismo tiempo estimular y desarrollar la producción agrícola en el campo venezolano. En el complejo Zulia, El Tablazo, hay instaladas dos plantas de amoníaco y dos de urea, que conforman el área de fertilizantes del complejo, pertenecientes a la empresa mixta venezolana de nitrógeno, sea Nitroven. Pequiven tiene desde 1978 un contrato de administración con estas plantas, por lo que su operación está totalmente integrada a la de las otras plantas de Pequiven en el complejo. El capital social de Nitroven está compuesto de un 73% por Pequiven, un 17% por la empresa Bahamas International Development Industries y un 10% por el Estado colombiano a través del Instituto de Fomento Industrial de ese país. Tanto las plantas de amoníaco como las de urea del complejo Zulia están dedicadas fundamentalmente a la exportación y sus operaciones comenzaron a finales de 1972. Las plantas de amoníaco tienen una capacidad de producción instalada de 900 toneladas métricas por día cada una. Estas plantas usan como materia prima el gas residual, fundamentalmente metano, un producto de la planta de procesamiento de gas natural del complejo. El proceso tiene como finalidad la obtención de amoníaco a partir del hidrógeno y el nitrógeno. El hidrógeno se obtiene de la reformación del gas natural con vapor de agua y el nitrógeno se obtiene de la combustión del gas de salida del reformador primario, producida en el tope del reformador secundario. Todas estas reacciones químicas del proceso se efectúan en reactores y hornos de reformación en presencia de catalizadores especiales. El gas natural de alimentación, antes de ser utilizado en el proceso, se purifica, luego se reforma y se convierte en lo que llamaremos gas de síntesis. Este gas se purifica eliminándole por transformaciones sucesivas los elementos no deseables, considerados perjudiciales al proceso, y luego se comprime para su posterior conversión en amoníaco. En el área de fertilizantes del complejo Zulia se encuentran ubicadas dos plantas gemelas de urea, capaces de producir hasta 1.200 toneladas métricas por día. Su producción está igualmente destinada a los mercados internacionales, aunque en los últimos años y debido al incremento de la demanda nacional de fertilizantes, parte de la producción ha sido destinada a satisfacer el mercado interno. Estas plantas usan como materia prima el gas residual, fundamentalmente metano, un producto de la planta de procesamiento de gas natural del complejo.
El proceso de producción es similar al descrito para la planta de amoníaco de Morón, salvo algunas pequeñas variantes como la sección de absorción del CO2, que en esta planta se hace exclusivamente con etanolamina, mejor conocido como MEA. El amoníaco producido puede ser enviado directamente a las plantas de urea para su procesamiento o se puede almacenar en tanques. El complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui está ubicado en Barcelona, estado Anzoátegui, y tiene una superficie de 740 hectáreas, en la que se encuentran instaladas las plantas de empresas mixtas en las que Pequiven tiene participación accionaria. Es uno de los 3 complejos nacionales que administra Pequiven, situada entre las poblaciones de Espíritu y Barcelona, denominada oficialmente como Complejo Petroquímico General de División José Antonio Anzoátegui. Se inauguró el 14 de agosto de 1990. Con el fin de impulsar el desarrollo de la petroquímica en el oriente del país y actuar como condominio industrial de las empresas mixtas que operan en el área, mediante el suministro de los servicios básicos necesarios para su operación. Para 2015, cuando el complejo cumplió 25 años de operaciones, esta petroquímica era responsable de la exportación del 65% del crudo venezolano, al despachar en promedio unos 1,2 millones de barriles diarios. Fertinitro, fertilizante nitrogenado de Venezuela, se encuentra ubicado en el complejo petrolero José Antonio Anzoátegui. Se constituyó el 27 de marzo de 1998 como empresa productora de urea y amoníaco para la elaboración de fertilizantes. Hasta 2010, la participación accionaria de la empresa mantenía como socios mayoritarios al Estado venezolano, con 35% de las acciones manejadas a través de Petroquímica de Venezuela Pequiven, seguido por la norteamericana Koch, con otro 35%, y la italiana Snam Progetti, con 30%. En octubre de ese año fue estatizada mediante una inesperada oferta de compra por el gobierno de Venezuela, de 105 centavos de dólar por cada bono en manos de Koch Industries. La industria, con una masa laboral conformada por 400 trabajadores, produce 1.452.000 toneladas métricas anuales de urea granulada y 1.224.000 toneladas métricas anuales de amoníaco, en las 2 plantas de urea y amoníaco respectivamente. Fertinitro es uno de los productores principales del mundo de fertilizantes nitrogenados, con una capacidad de producción diaria de 3.600 toneladas de amoníaco y 4.400 toneladas de urea. En Venezuela, la producción de amoníaco está destinada en un 80% a la producción de urea y el 20% restante a otros fertilizantes, ácido nítrico, sulfato de amonio, acrilonitrilo y carbonato de sodio. En el complejo petroquímico El Tablazo existen 2 plantas gemelas A y B, cuyo proceso tiene como finalidad la obtención de amoníaco a partir de hidrógeno y el nitrógeno. Cada una tiene una capacidad de producción, según diseño, de 900 toneladas métricas por día de amoníaco, tal como se muestra en la imagen, en la cual el amoníaco generado es enviado a la planta de urea, mientras que el restante es enviado a almacenaje. Como pueden observar, se explica el método de obtención de amoníaco teniendo como referencia el diagrama de flujo de bloques del método de reformado con vapor. Este método es el más empleado a nivel mundial para la producción de amoníaco. Se parte del gas natural constituido por una mezcla de hidrocarburos, siendo el 90% metano para obtener el hidrógeno necesario para la síntesis de amoníaco. La secuencia del proceso para la obtención de amoníaco anhidro se podría sintetizar de la siguiente forma: compresión del gas natural, hidrodesulfuración, reformación primaria y secundaria, conversión, lavado y metanación, compresión y síntesis y recuperación. En el diagrama del sistema de obtención de amoníaco se pueden observar todas las etapas inherentes del proceso y sus equipos representativos, al igual que todas las corrientes efluentes de amoníaco líquido y gases efluentes de purga del proceso. También se puede notar todas las corrientes de alimentación que involucran el gas natural, el vapor y el hidrógeno de síntesis. El hidrógeno se obtiene de la reformación del gas natural con vapor de agua y el nitrógeno se obtiene de la combustión del gas de salida del reformador primario, producida en el tope del reformador secundario. Todas estas reacciones químicas del proceso se efectúan en reactores y hornos de reformación en presencia de catalizadores especiales. El gas natural de alimentación, antes de ser utilizado en el proceso, se purifica y luego se reforma y se convierte en lo que llamaremos gas de síntesis. Este gas se purifica eliminándole por transformaciones sucesivas los elementos no deseables, considerados perjudiciales al proceso, y luego se comprime para su posterior conversión en amoníaco.
Entre las etapas del proceso de obtención del amoníaco se tiene la compresión del gas natural. Antes de entrar al proceso, el gas natural es comprimido, incrementando su presión y reduciendo su volumen. Un compresor incrementa la presión de un fluido para facilitar su transporte a través de las tuberías y facilitar su traslado. A medida que la distancia para transportar gas sea más larga, se presenta la consideración de comprimir el gas a presiones más elevadas para que llegue a los diferentes puntos de entrega en la ruta de la red de gasoductos. Por esto es necesario instalar estaciones de compresión en ciertos puntos. La compresión es un factor económico importante para la transmisión de gas por gasoductos largos. La sección de hidrodesulfuración tiene como finalidad la preparación del gas natural de alimentación para las plantas de amoníaco, mediante los procesos de hidrogenación y desulfuración en reactores especialmente acondicionados para ello. Los equipos utilizados en esta etapa son los compresores Booster TC200 A, B y C, el separador S101, el horno precalentador H5 y el hidrogenador D1A, D1B y D1C. En el proceso de hidrogenación, el gas natural de alimentación se le agrega una pequeña cantidad de hidrógeno, de forma que todos los sulfuros orgánicos se convierten en sulfuro de hidrógeno, y también para que se saturen las olefinas que pudieran estar presentes en el gas natural. El catalizador utilizado en el proceso de reformado con vapor es muy sensible a los compuestos de azufre, que, por lo tanto, se deben reducir hasta alcanzar una concentración menor a 0,15 miligramos de azufre por metro cúbico en el gas de alimentación. Para ello, el gas de alimentación se precalienta entre 350 y 400 grados en un horno de calentamiento directo con 4 quemadores individuales. A continuación, los compuestos de azufre se hidrogenan en ácido sulfídrico, normalmente aplicando un catalizador de cobalto y molibdeno, y finalmente se absorben en óxido de zinc granulado. La planta de amoníaco recibe el gas natural desde los compresores Booster TC202 A, B y C, situados en la planta de servicios. En el separador S101 se elimina todo el aceite proveniente de la lubricación forzada de los compresores de gas y se separa el condensado acumulado. A la corriente de gas de proceso se le inyecta un pequeño flujo de gas de síntesis para mantener un residual de 5% de hidrógeno en el gas natural de alimentación a los reformadores primarios. El gas natural de alimentación pasa luego por el horno precalentador de gas de proceso H5, donde se calienta hasta 370 grados. La corriente de gas pasa a través del hidrogenador de 1A, donde se saturan las olefinas y donde los compuestos de azufre orgánico se transforman en ácido sulfídrico. A la salida de D1A, el gas pasa a los desulfuradores o lechos de óxido de zinc, el cual retiene el ácido sulfídrico en el lecho catalizador. La reformación se define como la descomposición química del gas natural, llevada a cabo mediante la aplicación de calor. En general, en el proceso de reformación se descomponen los saturados que forman el gas natural para obtener la proporción nitrógeno-hidrógeno necesaria para la síntesis. Esta descomposición química se logra mediante la aplicación de calor y mediante la reacción con vapor saturado y luego con aire precalentado. Este proceso consta de dos etapas o secciones, llamados reformación primaria y reformación secundaria. El gas desulfurado se mezcla con vapor en una proporción de 4:1 y luego fluye a través de los tubos de reformador primario, donde la mezcla gas-vapor reacciona en presencia del catalizador a base de níquel para formar hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. En el tope de reformador secundario, el gas reformado proveniente del reformador primario reacciona con el oxígeno del aire precalentado y por efecto de la combustión producida se libera el nitrógeno requerido para la formación del amoníaco. El calor que se produce con la reacción en el tope del reformador suministra el calor necesario para reformar casi todo el metano remanente del reformador primario. El índice de conversión de hidrocarburo en el reformador primario de una planta de reformado convencional con vapor se sitúa en torno al 60%. En conjunto, la reacción es muy endotérmica, en donde el gas procedente del desulfurador se mezcla con vapor de agua y la mezcla precalentada se introduce en el reformador primario a una temperatura de entre 400 y 600 grados.
El reformador primario está formado por 4 celdas verticales con 50 tubos llenos de catalizador, dispuestos en 2 hileras iguales a cada lado de la celda, intercambiando calor por convección y radiación con el gas de proceso, que fluye por dentro de los tubos. En algunas plantas nuevas o modernizadas, la mezcla de vapor precalentado y gas atraviesa un prereformador adiabático y, a continuación, se vuelve a calentar en la sección de convección. Los equipos utilizados en esta etapa son los hornos H1 A y B, el precalentador de aire de proceso E27, el precalentador de gas de proceso E1, la caldera acuotubular WHE3, el economizador S1A y B y S3A y B, y el ventilador de tiro inducido B1, al igual que la chimenea autoestable SK3. El gas de alimentación, que de aquí en adelante llamaremos gas de proceso, se mezcla con vapor saturado a 500 libras por pulgadas cuadradas, en forma controlada, y se continúa precalentando hasta 430 grados en el ducto de humos, aprovechando los gases de combustión del reformador primario. Luego, este precalentamiento, la mezcla pasa a través de los tubos de las 4 celdas del reformador primario H1. En el reformador, el gas se calienta a unos 784 grados mediante el calor recibido en el horno, quedando la corriente de gas de proceso parcialmente reformada. Los gases de combustión del reformador primario son aprovechados para producir por convección vapor, precalentar el gas, el aire de proceso y el agua de alimentación de calderas. El vapor aplicado a la fracción molar de carbono, proporción azufre-carbono, suele ser de 3. Sin embargo, la relación óptima depende de varios factores, como la calidad de la materia prima, la recuperación del gas de purga, la capacidad del reformador primario, el funcionamiento catalítico y el balance de vapor de la planta. En las plantas nuevas, la relación óptima azufre-carbono puede ser menor de 3, alcanzando una relación vapor-gas de 4:1 y una presión de 500 psi a una temperatura entre 430 y 784 grados. El calor para el proceso de reformado primario se suministra quemando gas natural u otro combustible gaseoso en los quemadores de una cámara radiante con tubos llenos de catalizador. Aproximadamente la mitad del calor se emplea en la reacción de reformado, mientras que el resto permanece en el gas de combustión y se utiliza en la sección de convección del reformador para precalentar varias corrientes de proceso. El catalizador empleado en esta etapa es el óxido de níquel y la alúmina en presencia de magnesio. El objetivo principal del reformador secundario es añadir el nitrógeno necesario para la síntesis y para la conversión de la alimentación de hidrocarburo. Para ello se efectúa una combustión interna de parte del gas de reacción antes de que atraviese los catalizadores que contienen níquel y de este modo se obtiene el calor de reacción y la temperatura necesaria. Los equipos utilizados son horno H2, caldera 40 WHE 1A y B, el compresor C2 y el precalentador de aire E27. El aire de proceso se comprime y se calienta en la sección de convección del reformador primario hasta alcanzar entre 500 y 600 grados centígrados. Como resultado, el contenido de metano se reduce a un porcentaje residual de entre 0,2% y 0,3%. La reacción se produce de manera adiabática, con lo cual se obtiene una temperatura de salida del gas de unos 1000 grados centígrados. El calor se elimina en una caldera de vapor de calor residual, un sobrecalentador caldera o una caldera precalentador, donde el gas se enfría hasta unos 330 o 380 grados centígrados aproximadamente. El gas reformado al salir del reformador primario H1 entra por el tope del reformador secundario H2, donde se mezcla con aire precalentado a 550 grados centígrados. Este aire es comprimido previamente en el compresor centrífugo C2. Adicionalmente, se le agrega un flujo de vapor saturado, con el objetivo de controlar la temperatura a la salida del precalentador de aire de proceso E27. En el tope del reformador secundario se produce la liberación de nitrógeno requerido para la formación del amoníaco, por combustión del gas de salida del reformador primario. Esta reacción es exotérmica. El calor que se libera por la reacción hace que la temperatura aumente, suministrando el calor necesario para reformar casi todo el metano remanente del reformador primario. En el tope del reformador secundario y en el lecho catalítico ocurren las siguientes reacciones, de las cuales la mayoría son exotérmicas, y el calor producido hace que la temperatura aumente, suministrando el calor necesario para reformar casi todo el gas remanente.
Tras enfriar la mezcla se conduce a un convertidor cuya finalidad básica es convertir el monóxido de carbono presente en el gas de proceso en dióxido de carbono por reacción con vapor de agua, el cual puede ser fácilmente eliminado en un proceso de absorción y así evitar que el monóxido de carbono se pueda transformar en coque por la combustión del mismo. Los equipos utilizados en esta etapa son el convertidor de alta temperatura D2AT, el convertidor de baja temperatura D2BT, los intercambiadores de calor E25 y E2 y el tambor de enfriamiento rápido D3, al igual que la caldera WHE1. En el convertidor de alta temperatura D2AT, el gas reformado que sale del reformador se enfría aproximadamente a 370 grados centígrados en el lado de los tubos de la caldera WHE1, donde se genera vapor saturado de 500 libras por pulgadas cuadradas, y entra al tope del convertidor de alta temperatura. El control de la temperatura de entrada al lecho catalítico se realiza a través del desvío interno de la caldera WHE1. Además, está prevista una conexión de condensado de proceso a la entrada del reactor. El calor liberado por la reacción incrementa la temperatura del gas a 428 grados centígrados. En el convertidor de baja temperatura D2BT, el gas que sale del convertidor de alta temperatura D2AT entra por los tubos e intercambia calor en los E25, con el mismo gas que regresa del E2, intercambiador de calor del metanador. La temperatura baja a 390 grados centígrados. El gas de proceso es enfriado de forma súbita con condensado de proceso en el tambor de enfriamiento rápido, D3, y su temperatura desciende a 222 grados centígrados. Con esta temperatura y una presión de 411 libras por pulgadas cuadradas, el gas de proceso pasa al convertidor de 2BT, donde se completa la conversión del monóxido de carbono y la temperatura aumenta a 242 grados centígrados por efecto de la liberación de calor durante la reacción. Si se quiere que se transforme todo el monóxido de carbono, se debe introducir agua en exceso o adicionar un catalizador selectivo que no desactive el monóxido de carbono. El gas de proceso de reformador secundario contiene entre un 12% y un 15% de monóxido de carbono, gas seco. La mayor parte de este monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono e hidrógeno en la sección catalítica a través de esta reacción. En síntesis, la reacción se produce en dos etapas, con una eliminación de calor intermedia. En la primera etapa, el gas de proceso atraviesa un lecho de catalizador de óxido de hierro o óxido de cromo, dando como resultado un 75% de conversión a 350 o 380 grados centígrados, seguido de un catalizador de óxido de cobre, óxido de zinc a 200 grados o 220 grados centígrados aproximadamente, logrando la conversión completa. El contenido final de monóxido de carbono residual en el gas oscila entre un 0,2% y 0,4%. Se podría conseguir una conversión catalítica isotérmica en una sola etapa con refrigeración interna del gas de proceso mediante tuberías de refrigeración que atraviesan las capas del catalizador. El gas que sale del reactor catalítico de baja temperatura se enfría y después de condensar y eliminar la mayor parte del exceso de vapor, se envía a un sistema de eliminación de dióxido de carbono. Este paso es necesario para prevenir la dilución del disolvente de eliminación de dióxido de carbono y mantener un correcto balance de equilibrio. Los condensados con un contenido aproximado de entre 1500 y 2000 ppm de amoníaco y de 800 a 120 ppm de metanol se pueden reciclar en el proceso de distintas maneras. El calor que se desprende durante la refrigeración y condensación se puede aprovechar para varios procesos, por ejemplo, para regenerar la solución de depuración del dióxido de carbono, para hacer funcionar una unidad de refrigeración por absorción o para precalentar el agua de alimentación de la caldera. En la etapa de lavado y metanación, el sistema de monoetanolamina MEA consiste en un proceso continuo en contracorriente, gas MEA, para depurar y recuperar el dióxido de carbono del gas de proceso. La solución de MEA se regenera fácilmente haciéndola bullir a baja presión, despojándola del dióxido de carbono que contiene. La mayor parte del vapor de agua que permanece en la mezcla de gas de proceso antes de entrar en la sección de lavado se remueve mediante condensación a baja temperatura con el fin de evitar la dilución de la MEA. Los residuos de monóxido de carbono y dióxido de carbono son convertidos a metano en el metanador.
El gas de proceso, así reformado y purificado, se llamará de aquí en adelante gas de síntesis. Los equipos utilizados en la etapa de purificación del gas de proceso son el tambor separador S4, las calderas WHE1 y WHE3, los intercambiadores de calor E2, E3, E5 y E28, y los separadores de condensado D4, D3 y D215. El gas que sale del D2BT pasa a la caldera, donde la temperatura se reduce a 177 grados centígrados. La caldera produce vapor de 5 libras por pulgada cuadrada. El gas de proceso pasa al S4, un tambor separador de condensado del convertidor. El calor que tiene el gas de proceso es utilizado para el precalentamiento del agua de alimentación en las calderas WHE1 y WHE3, en el precalentador de agua de alimentación E2. La temperatura del gas de proceso se reduce en esta etapa a unos 172 grados centígrados. El gas de proceso, de allí en adelante, se enfría en los rehervidores de MEA E10, pasa al separador de condensado D4, luego a los condensadores E5 y finalmente en el enfriador de gas de proceso E3 hasta una temperatura de 52 grados centígrados. Mientras el gas de proceso se enfría en esta serie de etapas, el vapor presente en la corriente de gas se condensa y se remueve como condensado de proceso en el S4, D4 y en las botas del E28, E5 y E3. Este condensado se almacena en el D215 y se utiliza posteriormente como agua de alimentación de caldera. Otra parte del condensado proveniente del D4 se utiliza como medio de enfriamiento tanto en el D3 como a la entrada del D2AT. La etapa de lavado del proceso elimina el dióxido de carbono del gas de reacción, cuya cantidad equivale a casi todo el carbono introducido como gas de alimentación en el proceso. El contenido de dióxido de carbono residual suele variar entre 50 y 3000 ppm. El dióxido de carbono se elimina mediante un proceso de absorción química o física. Los disolventes que se utilizan en los procesos de absorción química suelen ser soluciones aminas acuosas, por ejemplo, monoetanolamina, metildietanolamina activada o soluciones de carbonato potásico caliente. Para los procesos de absorción física se suelen utilizar dos disolventes distintos, conocidos como glicodimetiléter y carbonato de propileno. El proceso MEA requiere una elevada energía de regeneración. Los equipos utilizados en esta etapa son la torre absorbedora T1, la torre reactivadora de MEA T2, el tambor D9, los intercambiadores de calor E7, E8 y E9 y el separador D6. Al igual que las reacciones involucradas en esta etapa se encuentran en la diapositiva. El gas de proceso a 52 grados centígrados y 396 libras por pulgada cuadrada entra al fondo del absorbedor de dióxido de carbono, T1, donde el dióxido de carbono se remueve por absorción en contracorriente con una solución de MEA al 20% que desciende en la torre. La solución de MEA, rica en dióxido de carbono del fondo del absorbedor, se regenera en el reactivador de MEA, T2, que opera a 4 libras por pulgada cuadrada para hacer bullir la MEA en el hervidor, a fin de regenerarla. El dióxido de carbono recuperado del tope de la T2 se enfría luego y se envía a la planta de urea. La solución de MEA arrastrada y el condensado formado se separan del dióxido de carbono en el tambor de 9 y se usan como reflujo al reactivador T2. La solución de MEA reactivada a 110 grados centígrados se retira por el fondo de la T2 y se enfría en los intercambiadores de amina E9 con la solución rica proveniente del absorbedor T1. Luego es enfriada por el conjunto de enfriadores de aire E8 hasta una temperatura de 56 grados centígrados y posteriormente en los intercambiadores de calor de agua de enfriamiento E7 hasta 45 grados centígrados. Esta solución pobre es luego bombeada al tope del absorbedor T1. El gas proveniente del tope de la T1 pasa a través del separador D6, donde se separa la solución de MEA que haya sido arrastrada. Otro proceso emergente en este ámbito es la absorción con modulación de presión, mejor conocido como PSA, que permite combinar en una sola etapa el proceso clásico de eliminación de dióxido de carbono y la metanización, la siguiente etapa del proceso. Este método resulta adecuado cuando la pureza de dióxido de carbono es poco relevante. Sin embargo, cuando se desea obtener dióxido de carbono puro como producto, se puede optar por una depuración clásica con disolvente del efluente gaseoso de baja presión,
del PCA para recuperar el dióxido de carbono. Los equipos utilizados en la etapa de metanización son el separador D6 y D8 y los intercambiadores de calor E2, E4 y E25. Aquí, las pequeñas cantidades de monóxido de carbono y dióxido de carbono que permanecen en el gas de síntesis pueden envenenar el catalizador de síntesis del amoníaco y por lo tanto se deben eliminar. El proceso más habitual es la conversión en metano mediante hidrogenación en el metanizador. El gas que sale del separador D6 se precalienta por el lado de la carcasa de los intercambiadores de calor del metanador E2 y del convertidor E25 a una temperatura de 310 grados centígrados, para luego entrar al lecho catalítico del metanador, donde el monóxido de carbono y el dióxido de carbono residual se convierten en metano. La reacción del proceso es la que se muestra en la diapositiva. El gas de proceso, al salir del metanador, es enfriado en el intercambiador del metanador E2 y en el enfriador de gas de síntesis E4 hasta 41 grados centígrados, donde se separa el condensado formado. El gas de proceso, así reformado y purificado, llega al D8 y se llamará de aquí en adelante gas de síntesis. Estas reacciones se producen a una temperatura de unos 300 grados centígrados en un reactor lleno de un catalizador a base de níquel. La concentración residual de estos óxidos de carbono no suele alcanzar los 10 ppm. A pesar de que el metano no participa en la reacción de síntesis, el agua que se forma se debe eliminar antes de que llegue al convertidor. Para ello se realiza un proceso de refrigeración, seguido de una etapa de condensación, que se aplica después del metanizador, y por último, una etapa de condensación a absorción del amoníaco producto, que se lleva a cabo en el circuito o en una unidad de secado del gas de reposición. En la etapa de compresión y síntesis del amoníaco, el gas de síntesis para la obtención del amoníaco se comprime a una presión de 2.300 libras por pulgada cuadrada aproximadamente. Esta compresión se efectúa en 4 de las 5 etapas del compresor centrífugo C1, el cual es impulsado por una turbina a gas y otra a vapor. La quinta etapa del compresor C1 consiste en hacer recircular el gas de síntesis a través de los convertidores D17. El amoníaco se produce al hacer reaccionar el hidrógeno con el nitrógeno en 2 reactores con catalizador, cuyo ingrediente activo es el hierro. En las instalaciones modernas de producción de amoníaco se utilizan compresores centrífugos para presurizar el gas de síntesis, hasta conseguir el nivel necesario de 100 a 250 bar y de 350 a 550 grados centígrados para la síntesis del amoníaco. En algunos casos se emplean tamices moleculares después de la etapa de compresión inicial para eliminar las últimas trazas de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono del gas de síntesis. Los compresores suelen funcionar con turbinas de vapor que aprovechan el vapor obtenido del exceso de calor de proceso. Durante la etapa de compresión, una pequeña cantidad de condensado que todavía contiene amoníaco se elimina del gas de síntesis. Además, los aceites lubricantes del equipo mecánico que se suelen eliminar en los separadores de aceite-agua también los pueden contaminar. Los equipos utilizados en esta etapa son el compresor centrífugo C1 y los intercambiadores de calor E31, E32, E33, E34 y E35. El gas de síntesis para la obtención del amoníaco se comprime a una presión de 2.300 libras por pulgada cuadrada aproximadamente. Esta compresión se efectúa en 4 de las 5 etapas del compresor centrífugo C1, el cual es impulsado por una turbina a gas y una turbina a vapor. La quinta es una etapa de reciclo. Este gas es una corriente que recircula del circuito de síntesis y una vez enfriado en los enfriadores interetapas E35 se une con la corriente de salida de la cuarta etapa. Las corrientes de salida de las etapas 1, 2, 3 y 4 pasan previamente por los enfriadores interetapas E31, E32, E33 y E34 para remover el vapor de agua antes de unirse con la descarga de la quinta etapa. La síntesis del amoníaco se produce en un catalizador de hierro con una presión que suele variar entre 100 y 250 bar y una temperatura de entre 350 y 550 grados centígrados. Solamente entre un 20% y un 30% del gas de síntesis se convierte en amoníaco en un solo paso, puesto que las condiciones de equilibrio son poco favorables.
El gas sin reaccionar se recicla después de eliminar el amoníaco que se haya formado. A continuación se añade gas de síntesis nuevo al circuito. A medida que avanza la reacción de síntesis exotérmica, el volumen se reduce y, por lo tanto, aumenta la presión y disminuye la temperatura. Factores que favorecen la reacción. La temperatura del catalizador se debe controlar, ya que el calor de la reacción con el equilibrio y velocidad de reacción necesaria producen un aumento de la temperatura. Para controlar esta se puede recurrir a una técnica que consiste en subdividir el catalizador en distintas capas. Entre estas, los gases se enfrían directamente añadiendo gas de síntesis refrigerado o indirectamente generando vapor. Existen distintos diseños de convertidores que permiten aplicar esta técnica. Para condensar el amoníaco en el circuito, la refrigeración con agua o aire no permite alcanzar una concentración suficientemente reducida de amoníaco en la entrada. Por este motivo, el amoníaco se vaporiza para enfriar el gas. Los vapores del amoníaco se licúan mediante un compresor de refrigeración. Las distintas configuraciones de síntesis pueden variar según el punto donde se añada el gas de repuesto o donde se extraiga el amoníaco licuado y el gas de los catalizadores más activos, como el hierro dopado con cobalto y el rutenio. Estos catalizadores permiten mantener una presión de síntesis más bajas y reducir el consumo energético. Los equipos utilizados en esta etapa son los intercambiadores de calor E11, E13, E15 y E20, el separador primario, el secundario y de purga S1, S2 y S3 respectivamente, el tambor de amoníaco D14, los reactores D17A y B y el compresor C1. El gas de síntesis fresco, comprimido por las primeras 4 etapas y la porción de gas de reciclo del sistema, entran por la carcasa del intercambiador de circuito de síntesis de amoníaco E20 a una temperatura de 44 grados centígrados. El gas se enfría hasta 10 grados centígrados al intercambiador de calor en el E20 con el gas de síntesis frío que proviene del separador secundario de amoníaco E13. El amoníaco líquido se separa en el separador secundario S2 y se envía al tope del tambor de amoníaco D14. El gas que sale por el tope del separador secundario S2 se calienta al pasar por los tubos del E20 y absorbe el calor del gas de síntesis que sale del compresor C1. Alcanza una temperatura de 36 grados centígrados y de allí continúa hasta los reactores convertidores de amoníaco D17A y B, donde se produce el amoníaco. La temperatura sube hasta más o menos 470 grados centígrados en el segundo lecho del convertidor y a su salida se enfría en el intercambiador de calor que está en el fondo de los reactores D17A y B, llegando a una temperatura de 176 grados centígrados. El gas luego se enfría a 52 grados centígrados en los enfriadores de aire E15 y pasa de allí al separador primario S1, antes de ser succionado por la quinta etapa, gas de reciclo, del compresor C1, el cual recircula el gas hacia el sistema de síntesis. Una porción de gas de reciclo se purga continuamente para controlar la concentración de gases inertes, metano y argón del circuito de síntesis. Este gas de purga se enfría aproximadamente a 40 grados centígrados en el E11, con el amoníaco que sale del D14, y pasa por el separador de gas de purga S3, donde se recupera el amoníaco del gas de purga. El amoníaco proveniente del tanque D14 es bombeado a la planta de urea y el exceso hacia los tanques de almacenamiento de amoníaco. El reformado convencional con metanización como etapa final de purificación produce un gas de síntesis que contiene gases sin reaccionar y elementos inertes, metano y argón. Para evitar la acumulación de estos elementos inertes, se debe aplicar un flujo continuo de gas de purga. Este contiene básicamente amoníaco, nitrógeno, hidrógeno, elementos inertes y gases sin reaccionar. El caudal de este flujo de gas de purga permite controlar el nivel de elementos inertes en el circuito y mantenerlos dentro de un nivel aproximado del 10 al 15%. El gas de purga se depura con agua para eliminar el amoníaco antes de utilizarlo como combustible o enviarlo a la unidad de recuperación de hidrógeno. El reactor debe ser diseñado para prevenir que la temperatura se incremente por encima del nivel donde el catalizador no pueda resistir. Es un reactor multicapa vertical con flujo axial diseñado para lograr la circulación interna de fluentes gaseosos, destinados a precalentar la alimentación y remover el calor generado por la reacción. La refrigeración es un circuito cerrado, cuya finalidad es la de enfriar y condensar el amoníaco formado en la sección de síntesis.
Los equipos utilizados son intercambiadores de calor de tubo y carcasa, separadores y tanques de almacenaje. Debido a la gran cantidad de excedente de calor de gas de combustión del reformador primario, el reformador secundario, la conversión catalítica y la síntesis de amoníaco, es necesario contar con un sistema de vapor eficiente que permite generar vapor a alta presión, normalmente de más de 100 bar. En general, todo el vapor a alta presión se introduce en turbinas de vapor que accionan el compresor de gas de síntesis a un nivel de presión intermedio. Una parte del vapor se extrae de esta turbina para suministrar vapor de proceso a la reacción de reformado y para accionar otros compresores, bombas y ventiladores. El resto del vapor de la turbina principal se condensa. Las instalaciones modernas de producción del amoníaco no importan energía para el funcionamiento de los equipos mecánicos, sino que en la mayoría de los casos exportan energía a otros consumidores, ya sea en forma de vapor o como energía eléctrica. Una manera de mejorar la eficiencia de la planta es utilizar una turbina de gas para accionar el compresor de aire y aprovechar los gases de escape calientes como aire de combustión precalentado para el reformador. De este modo, se evita la pérdida de energía que supone la condensación de vapor en la turbina, que se suele emplear para estos procesos. Los equipos utilizados en esta etapa son los intercambiadores E12, E13 y E14, los tambores D16, D49 y el compresor C3. Este proceso se realiza en los condensadores secundarios de amoníaco E13. En estos condensadores se mantiene un nivel de amoníaco suplido por el tambor de almacenamiento de amoníaco D49. El calor del gas de síntesis al fluir a través de los tubos de los E13 hace bullir el amoníaco líquido. Los vapores de amoníaco salen por el tope de los E13 y pasan al tambor separador D16, donde el amoníaco líquido se va al fondo, regresando a los E13, donde el amoníaco gaseoso se libera por el tambor y es succionado por la primera etapa del compresor de refrigeración, C3, y de allí a la segunda etapa. Cada etapa del compresor está provista de su respectivo enfriador. El amoníaco gaseoso, luego de salir del enfriador de la segunda etapa, pasa por los enfriadores E12 y de allí a los condensadores de amoníaco de refrigeración, E14. El amoníaco líquido, producto de la condensación, pasa al tambor de almacenamiento D49 y luego es transferido a los E13, carcasa, cerrando así el ciclo. Asimismo, este método también se puede aplicar en el compresor de refrigeración, necesario para condensar el amoníaco producto, y en el compresor que se usa para presurizar el aire de proceso en la segunda etapa de reformado. Una de las ventajas que ofrecen estas máquinas es que pueden funcionar directamente con la energía que generan las turbinas de vapor, utilizando el vapor que se produce en la planta y que procede principalmente del calor residual. De este modo se consigue una integración eficiente del sistema energético de toda la planta. Además, en comparación con los compresores alternativos, ofrece un elevado nivel de fiabilidad y requiere una inversión y unos costes de mantenimiento mínimos, que permite optimizar la gestión económica de la instalación. Los equipos utilizados en la etapa de recuperación de amoníaco son el purificador T6, la torre despojadora T7, los sistemas de bombas P8, el enfriador de agua E17 y E19, el despojador R7, el hervidor E48 y el tambor D14. El sistema de recuperación del gas de purga consiste en remover el amoníaco que no es condensado en el separador S3, aprovechando la solubilidad del amoníaco en agua, debido a que este gas no es una corriente de desecho o de veteo, ya que esta corriente todavía contiene alrededor del 7% del producto, que se considera aprovechable. Esta etapa funciona a unas condiciones de operación de 1654 kPa y 4 grados centígrados, y una relación hidrógeno-nitrógeno de 2,96. El gas libre de amoníaco puede ser utilizado como gas de combustible. El sistema de recuperación de amoníaco consta de una torre purificadora T6 y una torre despojadora T7. El gas de purga entra por la parte inferior de la T6, donde el amoníaco, debido a su solubilidad en el agua, es absorbido a 38 grados centígrados y 240 libras por pulgada cuadrada, mientras que los gases hidrógeno, nitrógeno, argón y metano insolubles en el agua salen al sistema de veteo de gas de purga o al sistema de gas combustible de baja presión. La solución de agua amoniacal es bombeada desde el fondo de la T6 con la bomba P8,
una parte de la cual pasa por el enfriador de agua amoniacal E17 y recircula a la parte media de la T6, mientras que la otra parte fluye a la sección media del despojador R7. La solución de agua amoniacal en la T7 se calienta en el hervidor de fondo E48, el cual trabaja con vapor sobrecalentado de 500 libras por pulgada cuadrada. Los vapores suben a través de la torre T7 y se encuentran con la corriente fría que viene de la T6 y el vapor de agua se condensa. El resto de vapores ascendentes son enfriados con una inyección de amoníaco líquido proveniente del D14 para controlar la temperatura del tope y, a la vez, condensar el resto de agua arrastrada. El agua separada baja al fondo de la T7 y por el tope sale amoníaco gaseoso casi puro. Este se enfría y se condensa para luego ser enviado al tanque de almacenamiento de amoníaco en el área 41. El agua proveniente del fondo de la T7 se enfría en el enfriador de condensado E19 y se recircula al tope de la T6 para continuar con la absorción de amoníaco de la corriente de gas de purga. Durante los primeros años del siglo XXI se realizaron diversas mejoras tecnológicas del proceso de producción de amoníaco alrededor del mundo, que permiten a las plantas existentes aumentar las tasas de producción y construir nuevas plantas con capacidades cada vez mayores. La competencia entre proveedores de tecnología es bastante feroz, conociéndose 3 licenciantes de tecnología, como KBR, Kellogg Brown Root, Haldor Topsoe y Ammonia Cassell, que actualmente son las que dominan el mercado. La mayoría de las plantas de amoníaco recientemente diseñadas por KBR utilizan el purificador criogénico de gas de proceso, el cual consiste en un expansor, un condensador, 2 intercambiadores de calor y una columna rectificadora. Dicha mejora elimina las impurezas como monóxido de carbono, metano y argón del gas de síntesis, mientras ajusta la relación a un nivel óptimo de hidrógeno-nitrógeno del gas de reposición en el circuito de amoníaco. La concentración de amoníaco que sale del convertidor horizontal de baja caída de presión es del 20 al 21%, lo que reduce los requisitos de energía para el compresor de síntesis. La sección de generación de gas de síntesis de una planta diseñada por Haldor Topsoe es bastante tradicional, con la excepción de su prereformador adiabático, que utiliza calentadores radiantes para suministrar el calor para la reacción de reformación. El proceso con prereformador adiabático de lecho fijo implica beneficios operacionales y económicos. A través del prereformador adiabático, los hidrocarburos pesados son convertidos en metano, hidrógeno y óxidos de carbono. Los tubos de transferencia de calor están llenos de un catalizador que contiene níquel, soportado sobre óxido de magnesio. Esta mejora es una tecnología de ahorro de energía de tipo de recuperación de calor residual, que utiliza el calor residual de alta temperatura, emitido por el reformador secundario en el proceso de reformado en las plantas de amoníaco. Este se usa como fuente de calor para la reacción endotérmica en el reformador primario. Sus beneficios son que permite utilizar hidrocarburos más pesados para la reformación de gas de síntesis, aumentando así la flexibilidad en la alimentación utilizada. Permite disminuir los costos de energía en los procesos reformadores de aguas abajo, ya que el gas de salida del prereformador es rico en metano y puede ser calentado a temperaturas superiores a 650 grados centígrados sin riesgo de craqueo térmico. Aumenta la conversión del proceso general. Puede ser introducido en plantas nuevas o existentes y permite disminuir el tamaño de los reformadores hasta en un 20%, promoviendo así un aumento en la vida del catalizador. El diseño de la planta Ammonia Cassell tiene una tasa de producción de 2.000 toneladas métricas por día. Una de las características clave de este diseño es la tecnología axial radial en el lecho del catalizador. Aquí, la mayor parte del gas de síntesis pasa a través del lecho del catalizador en una dirección radial, creando una caída de presión muy baja. El resto del gas pasa a través de una capa superior del catalizador en una dirección axial, eliminando la necesidad de una cubierta superior. La tecnología del lecho catalítico axial radial de Cassell se utiliza tanto en convertidores de cambio de alta temperatura como de baja temperatura, así como en el convertidor de síntesis. China produce más amoníaco que cualquier otro país y produce la mayoría de su amoníaco a partir de carbón. Las unidades básicas de procesamiento en una planta de amoníaco a base de carbón son la unidad de separación de aire, conocida por sus siglos en inglés como ASU,
para lograr la separación de oxígeno y nitrógeno. El gasificador, la unidad de cambio de gas ácido, conocido por sus siglas en inglés como SGS, la unidad de eliminación de gas ácido, conocido también por sus siglas en inglés como AGRU, y la unidad de síntesis de amoníaco. El oxígeno de la ASU se alimenta al gasificador para convertir el carbón en gas de síntesis, hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono, al igual que el metano. Existen muchos diseños de gasificadores, pero la mayoría de los gasificadores modernos se basan en lechos fluidizados, que funcionan por encima de la presión atmosférica y tienen la capacidad de utilizar diferentes alimentaciones de carbón. Dependiendo del diseño, se pueden producir niveles de monóxido de carbono del 30 al 60% por volumen. Después de la gasificación, se elimina cualquier partícula en el gas de síntesis y se agrega vapor a la unidad SGS. El proceso SGS generalmente utiliza un catalizador de cobalto y molibdeno, conocido como COMO, especialmente diseñado para operar en un entorno de azufre. Después de reducir la concentración de monóxido de carbono en el gas de síntesis a menos del 1% en volumen, el gas de síntesis se alimenta a un AGRU, donde una solución de lavado de metanol enfriada elimina el dióxido de carbono y el azufre. La sobrecarga de dióxido de carbono se ventila o se alimenta a una planta de urea. La corriente de salida de azufre se alimenta a una unidad de recuperación de azufre, conocido como SRU. El syngas que pasa a través de la AGRU se purifica por una unidad de lavado de nitrógeno para eliminar el monóxido de carbono y el metano residuales del gas de síntesis antes de alimentarlo al circuito, o un sistema de absorción por oscilación de presión conocido como PSA para la eliminación de monóxido de carbono y metano. Damos por culminada la presentación del amoníaco. De igual forma, cualquier duda será bien recibida. Muchas gracias.